Pues, ¿qué tal? Qué bueno que nos están acompañando. Ojalá se queden con nosotras porque el día de hoy vamos a hablar de violencia digital y de la ley Olimpia con una súper especialista que a mí me da mucho gusto que haya aceptado platicar con nosotras, que nos explique y que además nos cuente cómo llegó hasta acá a estos temas que creo que son súper importantes hoy en día. Quiero presentarles a Marta Briones Rangel. Ella es licenciada en Historia de México, con énfasis en Antropología Social por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es otra de las cosas que me encanta, como no centrarnos solamente en quienes estamos trabajando en Ciudad de México, sino hay un chorro de voces que están trabajando en todo el país, desde cada una de las trincheras que hay que trabajar. Entonces, eso me parece maravilloso. También es maestra en pedagogía. Entonces, un poco quiero también que nos cuentes, Marta, bienvenida, este, Gracias. ¿cómo llegaste hasta acá? Porque parece ser que no es como un Claro, sí, mi, exacto. mi formación académica, bueno, sí, historiadora, ¿no? Antropóloga y luego, bueno, educación, pero también una de mis áreas de énfasis siempre han sido las políticas públicas, que creo que eso es lo que ha atravesado mi vida. Y sobre todo me preguntabas, ¿cómo llegaste hasta acá, no? ¿Cómo llegamos al feminismo, Melissa? Y esa es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque yo creo que a todas las feministas, todas las que decimos en voz alta y nos asumimos como feministas, yo creo que el feminismo nos atraviesa, ¿no? Literalmente, yo creo que esa es la palabra, el concepto te atraviesa. Yo hace muchos años, ¿no? Bueno, desde pequeña siempre, bueno, crecí sabiendo que, viendo esta desigualdad, ¿no? Eh, a ti y a mí nos tocó crecer en un mundo en donde las niñas teníamos acceso a cuatro colores pastel, literalmente, ¿no? Y las niñas teníamos solo acceso a los vestidos. Yo recuerdo que yo de niña quería ponerme pantalones para subirme a los árboles y hacer cosas, y en las tiendas estaba literalmente lo de niñas, lo de niños, y no te permitían ir al lado de los niños, y a mí me parecía divertidísimo. Yo decía, bueno, ¿por qué no? Y mi mamá, que fue también parte fundamental, yo creo que de todo esto, ella pues me daba la oportunidad de vestirme como yo quisiera, ¿no? Con muchos estereotipos y con muchas cosas, desde que te decían, no, no, niña, tu lugar está allá, ¿no? Entonces yo sabía que algo andaba mal cuando a las mujeres y a las niñas nos decían dónde estaba nuestro lugar, y que no nos permitían tener acceso a todo el universo de posibilidades que los hombres sí tenían acceso. Creo que fui muy consciente desde muy pequeña de este tema de desigualdad y esta brecha inmensa entre hombres y mujeres, y yo creo que desde ahí empecé. Cuando empecé ya después en la carrera y cuando empecé ya después por mi profesión académica, estuve en algo que se llamaba Consejo Consultivo Ciudadano, que era un organismo público autónomo de participación ciudadana. Entonces, pues empecé a entender, ¿no? De dónde vienen las cosas, de dónde vienen las políticas públicas, dónde están estas desigualdades, pero me costó mucho trabajo asumirme como feminista. Durante mucho tiempo me costaba trabajo porque yo creo que es un proceso muy valiente y te decía, al final nos atraviesa, y cuando nos atraviesa, bueno, pues vienen historias de vidas fuertes en donde creo que entre mujeres no solo nos construimos, sino nos reconstruimos, y ya juntas nos deconstruimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí nos atraviesan, nos sucede, es algo que te sucede. Pero además, una vez que ya te reconoces feminista, no hay paso atrás, ¿no? No, Porque además no puedes, pero tampoco quieres, ¿no? Y exactamente. aunque pueda ser a veces doloroso, este, prefieres ese dolor como para enfrentar la situación que volver a una situación posterior. Pero bueno, a ver, tienes esta trayectoria justo de, pues, un interés público por temas públicos, te conviertes en una activista en pro de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres, y actualmente eres directora general de la Asociación Civil Código Violeta AC, que si no entiendo mal, ustedes acompañan y atienden a mujeres víctimas de violencia mediática y violencia digital. Entonces, qué mejor que hablar contigo sobre estos temas. Cuéntame, ¿qué es la violencia digital?
Bueno, pues contarte un poquito cómo paso justamente a este tema de política pública y todo este mi acercamiento que tengo desde hace muchos años con organizaciones de la sociedad civil a atender y justamente a ganarme, ¿no? Porque yo creo que eso se gana el decirte activista, ¿no? Asumir, así como asumirte feminista es algo que te sucede, yo creo que el poder mirar a los ojos a alguien y decir yo soy activista, bueno, es algo que se gana y ganarme justamente el sentirme con la responsabilidad y la posibilidad de decir que hoy soy una activista de los derechos de las mujeres y defensora justamente de víctimas de violencia digital. Bueno, pues llegan a mí un grupo, bueno, un caso específico de 540 carpetas acá en Hidalgo, yo soy del estado de Hidalgo, en Pachuca, un caso de 540 carpetas que contenían contenido íntimo sexual de niñas, adolescentes y mujeres sin su consentimiento, ¿no? Todas ellas ubicables, pero además es un drive, es una carpeta colaborativa. ¿Puedes imaginar eso, Melissa? Una carpeta en donde pongan tu nombre y adentro, entre muchos agresores, vayan haciéndote tu carpeta para guardar ahí tus imágenes que están compartiendo sin tu consentimiento, pero además pongan un screenshot, o sea, una foto de captura de tus redes sociales, si tienen tu teléfono, tu WhatsApp, tu celular, todo para que seas perfectamente ubicable. Identificamos este delito, nos dimos cuenta que además era colaborativa, porque para tener acceso a ella, cada hombre que tenía acceso a esa carpeta tenía que subir la carpeta de otra víctima, de otra mujer. Entonces eso creció de manera brutal hasta convertirse en 540. Me parecía que era algo que teníamos que hacer, ¿no? Esto se deja pasar. Cuando hablamos de temas de violencia contra las mujeres, Melissa, tú lo sabes, que viene un punto de discriminación, viene un punto de revictimización y sobre todo cuando hablamos de delitos sexuales, porque las mujeres nos dijeron que en calladitas y en nuestra casa, y si tú ejerces tu sexualidad de manera libre, de manera plena, pues tú te buscas, ¿no? El castigo. Es este discurso sexista, machista que hemos escuchado a lo largo de los años. Entonces, cuando la violencia digital, que hay muchos tipos de violencia digital y ahorita vamos a hablar de eso, pero específicamente hablando de cuando comparten imágenes íntimas sin consentimiento, en este delito que tiene este enfoque, que además es una violencia sexual contra una mujer, pues venía este tema de la revictimización, en donde a las mujeres les decían, tú te lo buscaste, tú te sacaste la fotografía, tú enviaste ese video, ¿para qué te lo sacas? ¿Para qué lo tienes? ¿No? ¿Por qué? A ver, déjame aquí detenerte un Sí, segundo, justo para hacer este énfasis. Es decir, puede ser que muchos de esos materiales hayan sido consentidos por, digamos, quienes participan en ellos para ser tomados, claro, ¿no? pero Es no para decir, hacer. pero el tema es no para ser compartidos. Exacto, ese es el tema del consentimiento. Yo te puedo dar a ti, novio, amigo, amiga, novia, esposo, quien sea, yo te puedo mandar a ti mis imágenes íntimas, ¿no? En un proceso de una relación. Bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero lo que no te di permiso fue de compartirlas, evidentemente, de verlas sí tú, pero no de compartirlas, publicarlas, mucho menos venderlas, intercambiarlas, ¿no? Que ese es el delito. Y tampoco de compartir la información privada, la información que me hace identificable y que me hace ubicable. Es así. Es así, totalmente de acuerdo. Entonces, hasta hace unos meses, Melissa, aunque tú no lo creas, estoy hablando de que apenas hace 4 meses, 6 meses, hasta hace unos meses en México, en todo el país, esto, bueno, a nivel federal se aprueba apenas el 28 de marzo, de abril, y a nivel en el estado de Hidalgo la aprobamos el 4 de marzo. Pero antes de esto ya estaba en 29 estados, pero se pensaba que esto no era delito. Esto nace justamente, este tema nace con la activista que es una queridísima amiga de nosotras en Código Violeta, que es la activista Olimpia Coral Melo, cuando justamente un exnovio le comparte sus fotografías y cuando las comparte y las empieza a difundir de manera masiva en estos grupos de redes sociales,
la gente se vuelca contra ella, no contra el agresor, se vuelca contra ella, porque entonces, inclusive ella comenta que en una primera plana decían la frase de echa su vida a la basura, ¿no? Mujer súper inteligente, ¿no? Echa toda su vida a la basura. Y eso es lo que pasa, porque nos culpan a nosotras. Nadie se preguntó quién había publicado las fotografías de Olimpia. Se preguntaron y le recriminaron a Olimpia por qué lo había hecho. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, los ministerios públicos, las autoridades, quienes ejercen justamente todos los que integran este poder judicial, pensaban que no era un delito porque era nuestra culpa, porque nos habíamos puesto ahí. Pero esto es tan absurdo, Melissa, como decir que cuando sales a la calle y te roban tu cartera, pues es tu culpa porque para qué sales con cartera, ¿no? O porque caminas por la calle, o porque traes dinero en tu bolsa, ¿no? Algo le has de haber hecho al ladrón, ¿no? Lo volteaste a ver de alguna manera para que te robara. Y en vez de perseguir al ladrón, lo que se hace es entonces justamente esto que comentas, ¿no? Estigmatizar Ponerle la y perseguir a la responsabilidad a mujer. las mujeres y decir que ellas son las culpables, que ellas se lo buscaron, no solamente que son culpables, sino que se lo buscaron o en muchos casos que se lo merecía. Se lo merecían. Pero Entonces, perdón. no, un poco lo que quiero es regresar a preguntarte, ¿qué es la violencia digital? Ok. La violencia digital es toda acción que se hace en contra, que lastima, que vulnera, que criminaliza, ¿no? Que lastima a las mujeres, ¿no? Por medio de algún medio digital, ¿no? Estos medios digitales, ahora que son bastantes, ¿no? No nada más hablamos de redes sociales, sino existen muchísimos medios digitales y entonces ahora la violencia que existía contra las mujeres en la vida diaria, en la vida común, se trasladó a un mundo digital y se ejerce de la misma manera. Lo que nosotros decimos y lo que nosotras alegábamos y lo que luchamos durante mucho tiempo, las que somos defensoras digitales, fue porque la gente entendiera que esta violencia es real, que la violencia digital es real y que lastima y que vulnera de la misma manera en la que te vulneran físicamente. Mucho tiempo pensaban que si yo te acoso, que si yo te hostigo, que si yo te lastimo, que si yo pongo en evidencia algo de ti, que si yo publico tus imágenes íntimas sin tu consentimiento, pues bueno, era parte de no, inclusive hace unos años se decía que eso era la libertad de expresión y esa era la Okay. libertad de prensa y era la libertad que existía para expresarse en redes sociales o en cualquier medio de comunicación. Y no, por supuesto que no. Lo que nosotras decimos es que justamente si algo te duele, te lastima, te hiere, vulnera tus derechos, eso es violencia. Y no importa que lo hagan físicamente de persona a persona o que utilicen cualquier medio digital para realizar esa acción. Yo creo que es bien importante esto que mencionas en dos sentidos. Primero, eh, la violencia contra las mujeres parte de un sistema justamente de poder en el que los hombres y las mujeres somos medidos de distintas maneras, somos valorados de distintas maneras, lo que hacemos también son valorados de distintas maneras, independientemente, digamos, de qué realmente tanto aportación tengamos o no, ¿no? Independientemente de eso. Eh, y que esto se refleja, este sistema patriarcal de violencia, de poder, de sumisión, de desigualdad, se traslada a la parte digital, ¿no? Y por otra, esta idea de que lo digital es virtual y por tanto es un mundo aparte que no me afecta, que Claro, no me, ¿no? no existe, que no, ni siquiera lo pueden visualizar de esa manera, ¿no? ¿no? Dicen, Que no lo tocamos y que por tanto, entonces, este mundo digital se rige bajo otras reglas, aunque en realidad lo que vemos es que las mismas reglas del patriarcado aplican perfectamente a todo el esquema digital. ¿Es así? totalmente. El mundo como tal, como lo conocemos, cuando sales a la calle, cuando sales a un jardín, cuando vas a una tienda, cuando entras a tu oficina de trabajo, esas mismas desigualdades que tú dices, esa brecha de desigualdad, esas diferencias, esa varita, como le dices, con las que nos miden diferente, son exactamente lo mismo que pasa en las redes sociales. Yo te voy a poner un ejemplo que todo tu auditorio va a entender perfectamente. ¿Qué ha pasado con los casos en donde a artistas conocidos, hombres, les publican sus fotografías íntimas? No, ¿Qué ha bueno, pasado con ellos? los halagan, les dicen que qué maravilla,
Se que ganan hombres. contratos, hacen comerciales, ¿no? Se ganan, bueno, un estrellato maravilloso porque entonces son unos héroes, ¿no? Y son Son maravillosos, machos ¿no? alfa, ¿no? Claro, claro. El caso Potentes. de un futbolista, ¿no? Estuvo ahí y bueno, se hizo famosísimo por la frase de su video e inclusive lo contrataron para hacer comerciales de cuantos artículos, no tengo idea, pero bueno, él se fue a la fama, pero en manera positiva, ¿no? O sea, lo contrataron, hizo comerciales, tuvo mucho más seguidores, ¿no? Hombre, la gente le aplaudió, bueno, de manera maravillosa. ¿Qué pasa con las mujeres cuando les comparten algún video íntimo? ¿No? ¿Qué pasa con ellas? No, a ellas se les denigra, se les culpa, y además lo tienen que pagar, ¿no? Por supuesto, tienen que pagar por ello, porque en este mundo, en este plano, en esta sociedad, ¿no? Mujer que goza de su cuerpo, de su sexualidad, es terriblemente estigmatizada, terriblemente criminalizada, y bueno, hay que entonces amenazarla, como tú dices, insultarla. Entonces, esto me lleva a otro punto. La violencia digital no solamente es el compartir, bueno, la difusión de contenido íntimo sin tu consentimiento. La violencia digital puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, el acoso, el hostigamiento, las amenazas, los insultos, la vulneración de datos e información privada, la divulgación de información apócrifa, es decir, falsa, mensajes con contenido de odio, ¿no? O campañas inclusive de mensajes con contenidos de odio en contra de una persona. Pero aquí llama la atención algo justo que tú acabas de decir. En cuanto a estos delitos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración, etcétera, sí, efectivamente, bueno, a todos nos pasa, hombres y mujeres, aunque es muy desigual en el caso de las mujeres. Cuando se trata específicamente de la difusión de contenido íntimo sexual, el 90% de las víctimas son mujeres. Es decir, a los hombres, si entran en la estadística de violencia digital, y van a decir, a mí también me vulneran, sí, por supuesto, pero a lo mejor con una vulneración de datos e información privada, ¿no? A lo mejor con un tema de divulgación de información apócrifa, algún fraude bancario, ¿no? Hay otro tipo, otro esquema completamente diferente, pero cuando se trata de mujeres, el 90% de las víctimas de este delito son mujeres cuando tiene que ver un tema sexual. Y entonces viene otro delito, ¿verdad? Porque decíamos, esa misma artista que le compartieron sus fotos, no nada más van a difundir su contenido, que eso ya es per se un delito, la van a acosar, la van a hostigar, la van a amenazar, la van a insultar y la van a ofender. Y durante mucho tiempo decían que comentar, dejar un comentario, ¿para qué son figura pública, verdad? Pues ellos quisieron, ¿no? Estar en el mundo digital y pues ellos son figura pública y tienen que aguantar. No, por supuesto que no. Lo que viene a decir la violencia digital es justamente que tú no puedes comportarte ante una computadora de manera diferente como te comportarías cuando yo te veo o estoy contigo interactuando viéndote a los ojos, ¿no? Si yo me encuentro a Melissa o estoy contigo en una conferencia de estas que impartes, yo no me voy a parar y decir, ay, eres un asco, ¿no? Tu conferencia no me gustó, te odio, muérete, o sea, jamás, ¿no? Te callas o dices, bueno, no, tal vez no estoy de acuerdo, debates, ¿no? Das argumentos, participas, como sea, pero no dirías eso. Y esas cosas sí suceden en las redes sociales hoy en día, ¿no? Te dicen cosas terribles, escriben cosas horribles, cosas que no le dirías a una persona si la tuvieras enfrente, pero no hemos entendido justamente este concepto de que lo digital es real y de que te tienes que comportar y que tienes que tener un respeto y que tienes que mostrar ese respeto a las personas de la misma manera como si estuvieran físicamente interactuando. Déjame a ver si lo puedo refrazar eh, en un sentido como más claro. Los derechos humanos son derechos humanos en la vida, digamos, física y en la vida digital. Y que en Exacto. ese sentido los derechos humanos pueden ser vulnerados también en lo digital y eso implica una vulneración a los derechos humanos, por tanto, un delito y algo que el Estado debe prevenir. ¿Es así?
Es así. Y el Estado, justamente, qué bueno que lo mencionas al grandísimo ausente del tema de violencia digital, porque durante muchos años el Estado fue omiso justamente a este tema. No le querían entrar, Melissa. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas internacionales de redes sociales que controlan muchísimas cosas, ellos llegan a México y ponían sus reglas. Es decir, para que Facebook, Twitter, Instagram, cualquier plataforma llegue a otro tipo de países como Estados Unidos tiene una regla, tiene reglas. Le dice, ok, ¿quieres estar aquí? Perfecto. Entonces vas a hacer esto y esto y esto y va a funcionar de esta manera. En México no. En México no teníamos la forma jurídica de obligar a las plataformas internacionales de redes sociales, por ejemplo, a bajar contenidos, ¿no? No consensuados de mujeres, de niñas, de jóvenes que estaban rondando en sus redes y que no se puede bajar y que justamente hacia allá vamos, ¿no? Hacia esa exigencia internacional. Cuéntame entonces, digamos, ya empezaste a contarnos un poco, primero el caso de Olimpia, que es, digamos, un caso súper interesante y que además una cosa que me parece a mí que es un gran aprendizaje, que yo creo que hay que reconocerle, pero que no es una cosa que debemos exigir a todas las mujeres, que es haber convertido esta muy mala experiencia en un motor para que esto no se volviera a suceder con otras mujeres. Cuéntanos, ¿qué es la ley Olimpia? ¿A quién protege? ¿De qué va? En rapidísimo, te contaba de estas 540 carpetas que encontramos acá en Hidalgo y entonces tenemos unas reuniones y nos damos cuenta a la hora de buscar justamente emprender acciones legales, que si bien es cierto la ley ya contemplaba una figura específica en la violación a la intimidad sexual, no era tan clara como lo necesitaríamos para este delito, ¿no? Entonces nos damos a la tarea acá en Hidalgo de empezar a buscar justamente que Ley Olimpia, con todo lo que eso incluye, pudiera aplicarse acá, y es como entramos en contacto con el Frente Nacional para la Sororidad. La Ley Olimpia no es una ley de entrada, es un conjunto de reformas jurídicas que implican básicamente tres cosas muy importantes. La primera es, reconoce que existe algo que se llama violencia digital. Reconoce que existe algo que se llama violencia mediática, que es la que se ejerce justamente por medios de comunicación o por medios digitales en contra de una mujer. Y después reconoce que estos dos tipos de violencia sí son modalidades de violencia de género, es decir, que sí tienen una perspectiva de género y que sí importa el hecho de si eres hombre o si eres mujer, que es lo que ya platicamos. Entonces, una vez aceptado esto, la ley entonces va a hacer una modificación específicamente en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, para reconocer como nuevas modalidades de violencia de género a la violencia digital y a la violencia mediática. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Y ahora tenemos todos los elementos para salir a decir que existe la violencia digital, cuáles son sus efectos, sus características y que necesitamos justo desde las políticas públicas empezar a construir modelos y protocolos de atención urgentes para atender a las mujeres víctimas de violencia digital. Entonces era importantísimo empezar por el principio, que era nombrarla, reconocerla, establecerla. Una vez que, bueno, en este conjunto de reformas se ingresa estas nuevas modalidades en la ley, también existe otro factor importante, que es que se reforma el Código Penal, ya sea el federal, con la Ley Olimpia Nacional, o los códigos penales estatales, en el caso de los estados, para reconocer justamente y tipificar delitos contra la intimidad sexual. Específicamente en Hidalgo quedó como violación a la intimidad sexual, al hecho de compartir, publicar, difundir, vender, comercializar imágenes, audios o fotografías, ya sean reales o simuladas, de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de las mujeres. ¿Y por qué decimos las mujeres como con énfasis, Melissa? Porque sí, acuérdense de una cosa bien importantísima. Si el delito se comete
contra menores de 18 años, eso se llama pornografía infantil, es un delito grave que se persigue por oficio, que lleva muchos años existiendo en la ley y que tiene ya un impacto muy diferente, así son mujeres mayores de 18 años, ¿ok? Entonces, si alguien de tu público nos está viendo, ha sido víctima de violencia digital, pero es menor de edad, yo quiero decirle que es un delito muy grave, que no se tiene que esperar ni un minuto a que ya se haya armonizado las leyes en su estado, no importa en dónde viva, eso es pornografía infantil y se tiene que atender de inmediato. Entonces, una vez modificado el Código Penal, bueno, se implementan máximo 6 años de cárcel en el caso de Hidalgo a quien cometa este delito. Hay algunas agravantes, por ejemplo, si quien comparte ese contenido fue tu pareja o había un vínculo emocional entre ustedes, se agrava hasta una mitad. Si quien comparte estas imágenes las comercializa, es decir, tuvo un beneficio además económico, también se agrava una mitad, o quien si la persona que es víctima de este delito es mayor de edad, pero no comprende el hecho, también se agrava una mitad. Y si por esta situación atenta contra su vida, también se agrava una mitad. Estas son las agravantes de la ley Olimpia. Entonces, la ley Olimpia es este conjunto de reformas jurídicas que reconoce la violencia mediática, reconoce la violencia digital y tipifica el delito específicamente de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento. Déjame detenerme en este primer, digamos, elemento que puede agravar la pena, porque me parece muy sistemático y muy importante volverlo a poner sobre la mesa. Generalmente, las personas victimarias de las mujeres no son personas desconocidas, son por el contrario, personas cercanas a las mujeres, personas en este caso que son parejas, esposos, novios, amantes, pareja sexual, digamos, en muchos de estos casos es una persona en la que se supone tú deberías de confiar, en quien a mí me parece estás depositando una de las cosas más pues vulnerables, porque justamente muchas de las cosas, ahora sí que literalmente te desnudas, ¿no? No nada más literalmente, pero también literalmente te desnudas. Y que en ese sentido, alguien que debería de tener esta conciencia y tener este respeto y tener esta cercanía contigo por esa vulnerabilidad en la que te encuentras, es justamente la persona que te agrede, que te hostiga. Y la pregunta es, ¿no se supone que debería de ser las personas que son más cariñosas, más cercanas a ti? ¿Cómo hacer para prevenir esto? Porque entonces es como muy, muy aterrador, Es ¿no? que sí, justamente esto que dices me recuerda una estadística que es durísima, en donde si nosotros sumáramos, ¿no? Hablando de feminicidio, por ejemplo, el feminicidio. ¿Quiénes matan, asesinan a las mujeres en México en el 2020, ¿no? En el año pasado. ¿Quiénes la mataron? Bueno, pues resulta que si tú sumas, ¿no? Justamente fueron sus novios o exnovios, parejas o exparejas, familiares, amigos o conocidos. Es decir, el 82% de las mujeres víctimas de un feminicidio fueron asesinadas por una persona que conocían, con Que un por lo vínculo menos conocía, menor, ¿no? sí, por lo menos conocido, exacto, con un vínculo menor o mayor. Esto es terrible, Melissa. Cuando yo era pequeña, justamente, y a ti te juro te pasaba, cuando ibas a salir a la calle, tu mamá te decía, ojo, Mita, no, no, ¿a dónde vas? No, voy a la tienda. No puedes ir sola, ¿no? ¿Quién te acompaña? Ten cuidado, ya es tarde. No Yo le te hables extraños. no le hables extraños, si se te acercan, ¿no? Corre, nunca le abres la puerta a un desconocido, etcétera. Y nos enseñaron a temerle a la calle. A las mujeres nos enseñaron a temerle a la calle, que es parte además, bueno, si lo analizamos todavía más críticamente, ¿no? Desde muchos fundamentos teóricos feministas, pues sabremos de dónde viene también el tema, ¿no? Así Pero nos es. enseñaron a estar en casa, ¿no? Y temerle mucho como el tema de estar afuera. Hoy en día la estadística nos dice que tenemos miedo de estar en nuestra casa. Miedo es estar en tu casa. Miedo es, ¿no? Porque justo esa persona que te puede matar no es el malvado, ¿no? El coco que va a llegar en la calle y te va a jalar y te va a matar, ¿no? Te va a matar la persona con la que tienes un vínculo. ¿Qué hacer aquí? Aprender las alarmas, Melissa, por favor, que nos escuchen todas las mujeres que están ahí. Encender Cuéntanos, ¿cuáles las son esas alarmas. alarmas?
todo lo que te lastime, todo lo que no te sientas bien, todo lo que te dé miedo, donde no te sientas bien, ahí hay una alarma que prender. A ver, muchas veces nos preguntan, oye, mira, me está pasando esto, ¿esto será violencia? Si te cuestionas que lo que estás viviendo es violencia, ya es violencia, di sí, si te lastima, si te vulnera, si te duele, ¿no? Si no estás de acuerdo con eso está mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encender las alarmas a tiempo. No es normal que te revisen el teléfono, no es normal que te cuestionen sobre tus tiempos, no es normal que pierdas autonomía. Este concepto es muy importante. Cuando tú pierdes la autonomía en algún espacio de tu vida, estás viviendo algún tipo de violencia. ¿A qué me refiero, Melissa? Si tú sales hoy y ganas tu dinero porque estás trabajando, pero no tienes, ¿no?, la libertad de ejercer ese dinero libremente como tú quieres, porque le tienes que rendir cuenta a tu pareja, ¿no? Ahí te están violentando económicamente. Si tú tienes un bien, una casa, pero no puedes venderla o no puedes hacer algo con ella porque tu pareja te dice qué hacer o qué no hacer, ahí te están violentando y eso se llama violencia también, ¿no? Patrimonial. Si a ti, ¿no? Si a ti te están midiendo el tiempo y a dónde vas y qué haces y de dónde vienes y tú tienes que mentir y te sientes ansiosa y nerviosa de contestar y vives como con esta incertidumbre, bueno, a ti te están violentando psicológicamente, ¿no? Obviamente, si tú le dices a tu pareja, no quiero, ¿no? Aunque sea tu pareja, esto es súper importante, Tu Melissa, esposo, tu... tu esposo, tu novio, tu pareja, tu amigo, como quieran ustedes establecer su relación, pero si tú en un momento le dices, no quiero tener relaciones sexuales, hoy no quiero, y él te obliga, te está violentando sexualmente. Y entonces muchas mujeres nos dicen, ¿cómo? Pero si es mi esposo, ¿no? O sea, yo no quiero, le digo, no, no quiero, no quiero, no quiero, pero él quiere, eso es violencia, ¿no? Me está violentando, por supuesto, te está violentando sexualmente. Importante entonces, en donde pierdes autonomía, ahí hay una alerta de que estás viviendo violencia. Marta, yo creo que esto que nos dices es súper importante porque además nos han enseñado a las mujeres a que no nos debemos quejar, a que somos unas exageradas, a que en realidad nos hacen eso, ¿no? ¿A cuántos niños les dicen, a cuántas niñas les dicen, si el niño te pega es que le gustas? Claro. Entonces, tenemos que ir cambiando como todas estas concepciones y sobre todo desde que les enseñamos a las niñas, a las adolescentes, cómo de relacionarse en este sentido, a que no debemos aceptar la violencia, no somos unas exageradas, tenemos que, digamos, ir identificando esas señales. No es fácil salir de ello, No, pero sin duda es mucho más fácil si lo contamos, si lo decimos y si además entre nosotras nos apoyamos, ¿no? claro, y Pero, es bien complejo esto que dices, porque cuando, y la pregunta sería, ¿no? La siguiente pregunta, seguro te robé las palabras de la boca, ¿y qué hacer? ¿No? Ya por identifiqué, favor, ¿no? Ya identifica que estoy viviendo violencia, efectivamente he perdido autonomía de mi tiempo, de mi libertad, de mi cuerpo, de mi dinero, de mis bienes, de todo mi entorno, ¿no? Pero ¿qué hago, no? Lo primero que yo diría es que es muy difícil decir esto, pero bueno, no hay una receta como mágica ni especial, ni algo que podíamos hacer en forma general, pero de manera como a grosso modo podríamos decir, busca tu círculo de ayuda, busca tu círculo de apoyo, en donde te sientes segura, ¿no? Busca justamente a esa amiga tuya que te ha dicho, amiga, no es por ahí, amiga, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes? Ven, aquí estoy para ti. Esa amiga que durante mucho tiempo te cayó gorda porque te hacía ver las cosas de otra manera, háblale, búscala porque seguramente te va a brindar apoyo. Busca a esa maestra, a esa compañera de trabajo, a personas justamente como Melissa que están en medios o en algún tema, en alguna red social, a a tu ti, novia por Brenda, supuesto. sí, por supuesto, acérquense, decimos nosotros, acércate a tu feminista de confianza, porque justamente una mujer feminista parte justamente de asumirte como feminista, implica que nunca dejaremos a una mujer sola bajo ninguna circunstancia. Entonces busca, acércate a una feminista de confianza, busca tu círculo de apoyo, teje tu círculo de apoyo, plantéate las estrategias que tú quieras tomar. Y mucho tiempo nos decían, denuncia, ¿no? Tú sabías de una mujer que era golpeada, vulnerada, que había sido lastimada de alguna manera, que le pegaba el esposo, el novio, el marido. Y lo primero que dice la gente, ¿no? Así, mira, tú dime qué dice la gente de las mujeres que les pegan, ¿no?
Pues les ¿Qué hace pegamos. ahí? ¿No? Ajá, pues sí, por mensa, ¿no? ¿Qué hace ahí? Pues ¿por qué no lo deja? ¿No? Que Claro. denuncie, ¿por qué no lo deja? ¿No? Otra estadística es que el 30% de las mujeres asesinadas por sus parejas en el 2020 tenían una orden de restricción o estaban ya denunciando a sus parejas. Entonces no es tan fácil como decir denuncia, ¿no? Nunca sabemos lo que hay detrás de cada caso. Tú no le puedes decir a una mujer y no le puedes pedir a una mujer que deje todo lo que tiene nada más de un momento a otro sin buscarle algún medio o tejerle justamente estas redes de apoyo. Entonces, las personas, y esto es importantísimo que nos lo aprendiéramos de memoria, Melissa, las mujeres denuncian cuando pueden, no cuando Claro. tú quieres, no cuando tú quieres. Y eso es importantísimo. Lo que tenemos que hacer como sociedad, como feministas, como mujeres, como amigas, como aliadas, como compañeras, como vecinas, es ayudarle a esas mujeres a construir esa red de apoyo para que ellas puedan dejar ese espacio violento, porque no hay una mujer que viva en un espacio violento, o yo en toda mi vida no le he conocido, que lo haga porque quiere, que esté ahí porque quiere. Siguen ahí porque no tienen otra opción, porque una forma de control que nos han tenido sobre las mujeres es el control económico. Justamente, ¿no? Todo esto que tú dices de que las mujeres, justamente en nuestra casita y calladitas nos veíamos más bonitas, se nos cerraron muchas veces estos accesos a tener una vida independiente económicamente. Y además el control de las redes de apoyo, porque de repente Ah, te vas claro. dando cuenta que quién sabe cómo te quedaste sin amigos, sin amigas, sin familia, sin nadie a tu alrededor, porque es muy común que en estos casos De ahí, justamente la pareja te vaya sacando, y entonces cuando necesitas pedir ayuda, volteas y te das cuenta que no tienes ayuda. exacto. La buena noticia para todas las mujeres que nos están oyendo es que esa familia que se alejó, esos amigos tuyos que se alejaron y que te dieron el espacio que tú les pediste, están ahí para ti. Nunca se han ido. Tomaron distancia para no buscarte más problemas o para no incomodarte más, pero están ahí para ti. Entonces, si tú hoy te sientes sola, sientes justamente que te alejaste de todos y que ahora te da pena, ¿no? Decir, ¿cómo le voy a decir ahora a mi amiga que siempre sí tenía la razón? ¿O cómo voy a ir con mi mamá o con mis hermanas, ¿no? A contarle lo que está pasando. Tranquila, tranquila, porque de verdad, todas las personas que justamente toman distancia de mujeres que están siendo violentadas solamente están esperando que tú alces la voz, que tú alces la mano, que tú alces el teléfono para estar ahí a tu lado. Y de verdad, habemos muchas organizaciones feministas, ¿no? Ya actualmente hay muchos colectivos feministas en todos los estados de la República que están haciendo trabajo maravilloso, no remunerado, valiente, ¿no? Inclusive poniendo el cuerpo, que eso es algo impresionantemente valiente que le tenemos que reconocer a todas las mujeres activistas y defensoras de derechos, Sin que van a duda. estar ahí para ti, que van a estar ahí para ti. No necesitan conocerte, tú no necesitas conocerlas, para que yo te asegure que esas mujeres van a estar ahí para cuando tú lo necesites. Y en ese sentido, vamos a poner también todas las redes sociales de Código Violeta para que por favor, si alguien está interesado o interesada en el tema, o si requiere el apoyo, busquen por favor a Código Violeta, que esté en Hidalgo. Hay también todo, justamente el frente, que se encuentra en varios lugares en México. Ciertamente este es un tema muy difícil y es cierto, a lo mejor nos da pena ir con alguien conocido, a lo mejor nos es más fácil ir con alguien que no nos conoce, que a lo mejor pensamos que no nos va a juzgar. Y si es así, pues ahí está, por supuesto, Código Violeta, y hay muchas otras organizaciones de las cuales, por supuesto, hay que agradecer y reconocer todo el trabajo. Déjame cambiarte un poco la visión. Sí, Hemos estado hablando como todo lo que pasa con las mujeres, con las víctimas, qué hacer, cómo reconocer y qué hacer. sí. Pero mi pregunta sería, ¿cómo evitamos Ok, que esto pase? por ¿Cómo favor, vamos a la fuente del problema, que no son las mujeres, que sí. son pero sobre todo y digo sobre todo por un tema estadístico, los violentadores? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para prevenir este delito? Bueno, lo primero es decirte que nosotros decimos
justamente es una frase que sale del Frente Nacional para la Solidaridad, decimos que en un internet patriarcal no existe sexting seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les pregunto en las charlas o en los talleres que damos, sobre todo con jóvenes, con adolescentes, que es la población más vulnerada en este delito, y les pregunto, ¿cuánto dura el amor? ¿No? ¿Cuánto dura el amor, Meli? ¿No? Quienes ya tenemos algunas experiencias, encuentros y desencuentros en el tema, pues a lo mejor tuviéramos una respuesta más acercada a la realidad, ¿no? Pero justamente en esta inmediatez y en lo efímero, ¿no? Del romanticismo y de este amor romántico de la adolescencia, ¿no? De, Claro. de la juventud, de los primeros años de juventud. Pues siendo honestas, aquí entre nosotras, Melissa, en fin que casi nadie nos está viendo, podríamos decir y asegurar que el amor, ¿no? Pues no siempre es como lo que parece. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuánto dura una imagen digital? No, bueno, toda la vida, porque además, ¿no? Va a Toda la durar vida. más, es muy probable que dure más que nuestra propia vida. Totalmente de acuerdo. Entonces, si el amor dura tampoco, o no sabríamos decir cuánto dura el amor, pero las imágenes digitales duran para toda la vida, habría que sobrepesar eso. Piensen en eso antes de enviar sus fotografías. ¿Por qué? Porque no estamos en contra de que nadie ejerza su sexualidad de manera libre y plena. Nosotras desde el feminismo, justamente eso es otra de las cosas por las que propugnamos las mujeres, porque seamos felices en todos los aspectos de nuestra vida y seamos plenas sexualmente hablando, y qué bueno, me encanta, ¿no? Pero, ojo aquí, no es ir en contra de los derechos reproductivos ni de los derechos sexuales de nadie, es ir en contra justamente, decirles y ponerles a pensar, ¿es un internet patriarcal el que vivimos actualmente en el mundo? Por supuesto que sí. ¿Quiénes controlan las plataformas digitales? Hombres. ¿Cómo se rigen estas plataformas digitales? ¿Para quién es el contenido íntimo sexual? ¿Quién consume la pornografía? ¿No? ¿Qué tipo de pornografía se consume? ¿Qué nos está vendiendo? ¿Qué mensaje nos da todas estas películas pornográficas y todos estos videos y demás? A Y que las mujeres además, nos... Sí, perdón, parecería que la educación sexual en realidad es la pornografía, ¿no? terriblemente, sí. Y déjame decirles algo a las mamás que nos están viendo esta tarde contigo, Melissa. Si tú no le hablas a tu hijo de sexualidad y no le das educación sexual integral, laica y científica, su educación sexual va a ser perdón, se me fue, va a ser las películas, ¿no? Y el cine porno y toda esta desinformación. Y si tú no quieres que tu hijo crezca pensando justamente que no se trata de una relación de sumisión y de poder y de dolor, ¿no? Y que entienda los conceptos, pues entonces hay que hablar también de educación sexual integral de manera urgente. Eso sin duda, y hay creo que dos cosas que me gustaron mucho que retomaste. Uno es esta idea del amor romántico, que yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, sobre todo desde la visión feminista, porque, digamos, el amor existe, pero el amor romántico, como nos lo han pintado, ¿no? En este cuento de El Príncipe Azul, es en realidad una herramienta más del patriarcado. De Eh, control. y lo otro es como preguntarte, que nos dejes por ahí algunas pistas de dónde podemos buscar cómo tener un sexting seguro. Ok, primero decir, no hay sexting seguro, no hay, no existe, porque el medio en el que se desenvuelven y se distribuyen estas imágenes es patriarcal, sí o sí, pero después, si tú estás muy segura de hacerlo, tienes total pleno conocimiento y reconocimiento y decir, yo quiero hacerlo porque yo, ¿no? Quiero en una situación no desigual, esto es importante. Pregúntate primero si estás en una situación desigual o es una relación igualitaria. El 80 y tantos por ciento de las víctimas de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento son mayores que su víctima. ¿De qué te habla esto? Pues de una posición que ejercen una posición de dominio, de control y de desigualdad.
Claro. ¿Cómo puede una niña de 16 años confiar en que este hombre de 20, 21, 24 años la quiere y le está pidiendo las imágenes? Pues porque la ama y la adora y la respeta. Por supuesto que no es así. Primero, entonces, pregúntate cómo está tu relación, si estás en una relación desigual, si estás en una relación equivalente, si hay respeto mutuo o en dónde estás plantada. Si una vez que ya decidiste que en donde estás plantada es un lugar seguro y quieres hacerlo, lo primero que te diríamos es que nunca, nunca, nunca se vea tu cara. Nunca. Después sería que tampoco se vean ninguna marcas que puedan reconocerte, tatuajes, lunares, señas particulares que puedan reconocer tu cuerpo. Tercero sería que te diríamos que ponle una marca de agua. ¿A qué me refiero? Mándale la imagen, ¿no? La que le quieras mandar, pero te amo, Juanito Pérez, ¿no? Y ya sabes que esa imagen se la mandaste tú a Juanito Pérez. Y si la imagen termina en internet, pues pregúntale a Juanito Pérez por qué está en internet. Y No, como, o bueno, no sé si le preguntes, pero por lo menos ya sabes que ¿a quién de denuncias? Juanito Pérez salió. Sí, 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 por favor, denuncien. Y después, sería que utilices, por ejemplo, ahorita justamente WhatsApp acaba de tener una nueva actualización, en su última actualización ya viene una opción en donde tú puedes enviar una fotografía que solamente la ven una vez y se borra. Entonces, cuando tú mandas el mensaje, seleccionas la fotografía, ahí en la barrita viene un número 1, si tú presionas ese número, se envía la imagen, significa que una sola vez. En cuanto la persona ve la imagen, se cierra la imagen y no se vuelve a guardar en los dispositivos, lo cual es fabuloso y pensamos que esa sería la mejor forma. Y después, bueno, existen otro tipo de chats un poco más seguros, como pueden ser los chats privados por Telegram, en donde ustedes pueden inclusive mandarlo en un chat privado con un número de tiempo. Como ustedes saben también, esos chats en Telegram, tú lo puedes generar chat privado y ahí seleccionas durante cuánto tiempo quieres que esa información esté. Entonces tú le puedes poner ahí 5 segundos, 10 segundos, un minuto, una hora, lo que quieras. Ojo aquí, no quiere decir que con eso ya vamos a poder hacer sexting súper seguro, porque siempre está la opción de tomar mi teléfono y sacarle foto, ¿no? De pantalla a lo que vi y guardarla acá. Tampoco eso nos está diciendo que tu imagen no va a ser compartida o no va a terminar en otros lugares. Melissa, me decías hace rato justamente, las imágenes de las mujeres terminan en redes sociales o en medios digitales, son compartidas o difundidas por múltiples razones. No todo el contenido que está compartido actualmente sin el consentimiento de las mujeres está ahí porque yo me saqué una fotografía y se la envié a alguien y ese alguien vulneró mi confianza. Tenemos casos, por ejemplo, acá en el estado de Hidalgo, de jóvenes, de mujeres muy jóvenes que llevaron su teléfono a arreglar a un lugar en donde reparan celulares. Cuando tú llevas tu teléfono, lo que hacen ahí es que te piden tu contraseña y todo porque lo tienes que dejar desbloqueado para todo lo que le van a hacer a tu teléfono. Entonces, bajan toda la información del teléfono de las jóvenes, de las chicas. Y después, si tú tenías en tu teléfono, porque te probaste una lencería que te encantó, porque te pusiste el traje de baño, porque estás haciendo ejercicio y quieres ver cómo van los resultados, te sacaste o porque lo disfrutaste hacerlo como hayas querido, tienes fotografías íntimas tuyas, tienes que cuidar tu dispositivo. No implica nada más que no lo compartas o lo compartas, implica también en dónde dejas el teléfono. Tenemos casos de restaurantes en donde tú dejas antros, bares, digamos, tú dejas el teléfono aquí en la mesa, estás, no lo pelas, volteas, dices, oiga, mi teléfono, oye, en el teléfono, a ver, márcame, alguien ha visto mi teléfono, y de repente llega el mesero y te dice, ah, se te cayó, aquí está. Esos 10 segundos que lo perdiste de vista, esos minutos que lo perdiste de vista, ya pudieron haberte descargado todas tus imágenes. Después, dejar abierto el correo electrónico o las sesiones en computadoras ajenas. Muchas veces también van a un cibercafé o abren el correo en la oficina o abres el correo en otro dispositivo, en otra computadora y no te encargas de cerrar sesión. Recuerden que ahora casi todos los dispositivos vienen aunados a tu nube, por ejemplo, y se conecta toda tu información. Entonces, si tú dejas abierto un correo electrónico, tal vez tu teléfono está haciendo el respaldo en ese correo electrónico y ellos pueden acceder a tus fotografías que tú tienes guardadas. Entonces, como último punto que tendríamos de un tip importantísimo de ciberseguridad que decir, Melissa, bueno, no, voy a decir dos muy importantes, sería que
por favor, si van a tener este tipo de imágenes, aunque sea para ustedes, descarguen aplicaciones que hay específicas. Hay muchas aplicaciones para guardar fotografías con doble contraseña en tu teléfono, para que no las tengas en el carrete, para que no las tengas ahí. Y si tú pierdes tu teléfono, si te lo roban, si lo llevas a arreglar, si dejas abierta tu sesión o cualquier cosa, no tengan acceso a esas imágenes. Entonces tú te metes, ya sea que sea sistema, uses Android. Android o iOS, cualquiera de los dos, tú te metes ahí en donde buscas las apps, buscas fotografías seguras y te aparecen un montón de opciones gratuitas, descarga la que tú quieras y ahí guarda tus imágenes, que tiene doble contraseña para que nadie pueda vulnerar estas imágenes tuyas. Y lo otro que tenía que decirte, Melissa, es que, y vamos a hacer un ejercicio, revisa en tu celular si tú tienes abierta, por ejemplo, en este momento, tu Bluetooth. Casi todos Claro, lo mantenemos abierto. Sí, lo por mantienes supuesto. abierto siempre. Y eso es Sí. una forma de acceder a tu teléfono. Si tú tienes abierto disponible el YouTube, el Bluetooth, estás diciendo que buscas o que quieres esa recepción de conectividad con tu teléfono y es abrirle la puerta justamente al robo de datos. Y es común. Tú pregúntale al 98% de las personas lo dejan abierto. Tú vas a buscar, vas a conectar tu bocina y ya ni siquiera le das prender el Bluetooth y conectarte, ya andas así. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te subes a un coche o que te estás en tu casa y de repente se conecta, ¿no? Tu A otra teléfono parte, a otra claro. parte sin que tú le des autorización. Lo mismo pasa con el robo de información. Entonces, apaguemos el Bluetooth siempre. Descarga una aplicación para tener tus imágenes de manera segura con doble contraseña. Y de preferencia, no participes en el sexting porque no existe la seguridad de que tu información va a estar resguardada. Y si aún así lo quieres hacer, busca estas características de aplicaciones en donde no descargan la imagen y se borra de inmediato la imagen para que no quede guardada en el dispositivo de nadie. Porque también tenemos casos, ¿no? En donde dice, sí, se las mandé a mi novio o a mi esposo, pero el novio o el esposo las acompañan a denunciar y demás porque el amigo le agarró el teléfono, ¿no? Porque les robaron la contraseña en la oficina, porque dejaron abierto su teléfono. Lo mismo que te puede pasar a ti, le puede pasar a tu pareja y entonces tus datos también quedan expuestos. Oye, buenísimo todas estas cosas que nos estás diciendo, son como súper prácticas y creo que son muy importantes y no siempre tenemos la posibilidad de hablar de esto. Eh, Pregunta básica. Sí. Niñas, niños, adolescentes, ¿cuál es la edad adecuada para que tengan redes sociales? Me encanta esta pregunta. Y yo la contestaría con otra pregunta, ¿no? ¿A qué edad dejarías tú que tu niña, tu niño, ¿no? Tu adolescente vaya solo a la tienda, al cine, a la calle, ¿no? Solito, ¿eh? Solito. Dices, yo a mi hijo de 8, yo tengo un hijo de 8 años, ¿no? ¿Yo a qué edad dejaría que Mateo se fuera solito, tomara un taxi, saliera aquí afuera, a la calle, esperara un taxi, se subiera a un taxi solo, se bajara donde va, pague por ese taxi, entre a la plaza, haga lo que tenga que hacer, él solito, regrese, tome un taxi y regrese a casa? Pues seguro Parece, a los 8 no. seguro a los 8 no, ¿verdad? Y Sí. seguro quienes tienen hijos de 10, de 11, de 12, ¿no? Dirían, no, no creo que sea así. Esa es tu respuesta. A la edad que tú consideres que tu hijo tiene o hija tiene las herramientas necesarias para estar en el mundo real, afuera, de manera sola, independiente, autónoma, libre, responsable, esa es la edad en la que ella ya tiene las herramientas necesarias para estar en un mundo digital, porque ya dijimos que lo digital es real. Y anteriormente decíamos que no les pasa nada, ¿verdad? Pues no pasa nada, está en su teléfono, no pasa nada. Hoy en día, el tema, por ejemplo, de la trata de personas, que es un delito de los más graves del mundo y que es lo que produce más dinero después de las drogas y las armas, la venta de seres humanos, empieza muchos de esos enganches de la trata de personas se dan por redes sociales. Es importantísimo el phishing, el grooming, muchos delitos que se dan donde adultos se hacen pasar por otra persona para enganchar a niñas, a niños, adolescentes, se dan por redes sociales. Antes decíamos, ¿no? Ah, mi hija está cuidada porque está yendo
en su recámara. Hoy tener a los hijos encerrados en una recámara es más peligroso que tenerlos allá afuera en tu casa viendo cómo están jugando con sus amigos afuera de la colonia o en un lugar público. Tú no sabes en dónde está tu hijo, tú no sabes en dónde está tu hija, tú pierdes el control totalmente, absolutamente. Cuando los pequeños y las pequeñas ingresan a las redes sociales, tú pierdes el control y pierdes sobre todo, lejos del control, tú pierdes la posibilidad de cuidar a tus hijas y a tus hijos. Entonces, si ellos no tienen la edad suficiente para ser responsables de sí mismos en la vida real, no tienen la edad suficiente para ser responsables de sí mismos en un mundo digital. Déjame hacerte entonces otra pregunta y como para ir cerrando esta charla que para mí ha sido no solamente muy interesante, sino ya apunté varias cosas. Muy bien. Preguntarte, ¿cómo hacemos los adultos que a veces nos sentimos tan distantes de estos mundos, que a lo mejor no entendimos todas las conceptos que nos acabas de decir, que estamos apenas entendiéndole a este tema, como para además acompañar, enseñar, tratar de ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las y los menores que nos rodean, pues para que tengan una experiencia virtual, digital, mucho más amable, mucho más segura, aun cuando sabemos que no lo es, pero tampoco necesariamente privarles de este ambiente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos recomendarías? Porque, digamos, a nadie nos enseñan a ser padres, madres, menos nos enseñan en el mundo digital. ¿Cómo nosotras, nosotros, nosotres les enseñamos a ellos? Pues es importante primero decirte que exactamente, tú no le vas a poder negar el acceso a las redes sociales a tus hijos, a decir, bueno, hasta que mi hija tenga 18 años, ¿no? Va a navegar en internet y va a hacer TikToks. No, lo primero que podemos hacer como mamás, como papás desde el hogar, primero es enseñarles explicarles el mundo real, ¿no? Decirles, este es el mundo, así están las cosas, estos son los peligros a los que tú te puedes enfrentar, ¿no? Así como justo cuando te paras en una calle, ¿no? No es que le digas a tu hijo, en el mundo no existen los atropellados, ¿no? Todo es muy bonito y nadie ha muerto por un coche. Jamás lo dirías, ¿verdad? Claro. Todo lo contrario. Te paras en una esquina y le dices, mira, cuando vayas a cruzar, vas a mirar a ambos lados, te fijas bien que no venga nadie y una vez que no venga ningún vehículo, entonces cruzas. Eso se llama prevención. Y eso le tenemos un miedo terrible, tremendo, porque entonces, ¿cómo le vamos a decir a nuestros pequeños hijos o a nuestras jóvenes hijas que existe la trata de personas? ¿Cómo le explico a mi hija que existe justamente, ¿no? Esta trata con fines de explotación sexual, la parte sexual, ay no, qué barbaridad, ¿cómo le voy a explicar si eso no pasa, ¿no? Si eso no existe, si lo niego, si me cierro ante esa realidad. Por supuesto que no. Lo primero es darles educación, información real, decirles cómo está el mundo. Ellos necesitan tener las herramientas para saber cómo están las cosas allá afuera. Después explicarles, mira, las redes sociales funcionan de esta manera, todos pueden tener acceso a tus cuentas, te pueden mandar mensajes de esta manera, te pueden hacerse pasar por algo, mira qué fácil es, ¿no? Generar una identidad diferente, tú no tienes forma de verificar que esa persona lo es, vamos a cerrar tus medios de seguridad. Y aquí vienen, por ejemplo, varios puntos, pero bueno, nos tardaríamos muchísimo, pero por ejemplo, de manera general, Facebook. Checa que tu foto, bueno, checa primero en configuración, te vas a tu configuración y vas a checar que quién te puede buscar. Cualquier persona te puede buscar, solo tus amigos que tienes, amigos tuyos, amigos de tus amigos, quienes tienen tu correo, quienes tienen tu teléfono, ¿cómo te pueden buscar? O tienes activado en la forma libre. Quiere decir que yo en cualquier buscador del mundo pongo Melissa Guerra y va a aparecer ahí luego, de primera instancia, ¿no? Vamos acotando eso. Después, tener las redes privadas, de verdad, tus publicaciones privadas, ¿no? Explicarles a las personas que van a usar las redes sociales cómo tener tus publicaciones privadas, cómo tenerlas públicas, en qué momento quieres que algo sea público o algo sea privado, quién te puede mandar solicitud de mensajes, solicitud de amistad, pero sobre todo solicitud de amistades, de mensajes. Y aquí hago un llamado de verdad a las personas para que concienticemos, sobre todo cuando se tratan de menores de edad y sobre todo menores de edad, nunca permitir que
que las redes de tus hijos, de tus hijas, de tus jóvenes, de tus adolescentes tengan la opción de que les envíen mensajes personas que no tienen agregadas. Eso es muy importante porque esa es la puerta número uno siempre de este delito. Siempre, absolutamente siempre, esa es la puerta. Entonces, empezar a darles estas medidas de seguridad y de ciberseguridad. No nada más que les enseñes a abrir un correo electrónico, hay que enseñarles todo lo que conlleva. Cada oportunidad, ¿no?, tiene un reto y por supuesto también hay posibilidades importantes en donde necesitamos hacerles ver que las responsabilidades también, que las posibilidades vienen de la mano de grandes responsabilidades. Entonces, yo creo que con información, o sea, solamente con información, y aunque tú no seas experta o experto en, no dices, yo tengo mi red así, ¿no? Marta me está diciendo que haga esto con mis hijos y yo estoy haciendo todo eso. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Métanse a YouTube, métanse a Internet, chequen las redes sociales de nosotras y busquen tips de ciberseguridad, pero siempre hay que tener los accesos de seguridad lo más alto posible. Perfecto, la verdad es que estoy aprendiendo un chorro, yo ya cerré mi Bluetooth ahorita, varias de las cosas que has mencionado ya las conocía, las controlo, hay otras que no, así que las tengo que revisar. Para ir finalizando, te quiero preguntar, nos iniciamos esta plática y nos comentaste de estas 540 carpetas. ¿En qué van? ¿Qué pasó? Bueno, de esas 540 carpetas pudimos contactar a aproximadamente 150 jóvenes, mujeres con quien tuvimos contactos. Algunas nada más se les dio la contención de primera instancia, es decir, el shock en el que ellas vivieron cuando esto se hace público en Twitter. Y bueno, empezaron a contactarse, nos empezaron a reunir, me contactaron unas amigas. Y de ahí nació todo esto. Nosotros no éramos defensoras de derechos digitales, éramos feministas, éramos defensoras de derechos por las mujeres, de derechos humanos, por supuesto que sí, y de temas de discapacidad, inclusión y demás. Y tu servidora, bueno, lleva muchos años en capacitación justo de la prevención de la trata de personas. Entonces, la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, justamente uno de los componentes es el enganche por redes sociales y por medios digitales. Entonces, de ahí viene como el hilo de la experiencia en este tema. Sin embargo, bueno, fue aprender juntas, fue construirnos juntas, fue ayudarnos a acuerparnos, ¿no? De manera común. De estas 150 a las que se les dieron diferentes tratamiento a cada caso, ¿no? Algunas quisieron denunciar, otras no quisieron denunciar, otras solamente querían, por ejemplo, que platicáramos o que les ayudáramos a hablar con su mamá, con su papá, porque el chantaje principal que te van a hacer cuando difundan esto es, le voy a decir a tu familia, ¿no? Para que se avergüencen de ti, para que les dé vergüenza tenerte de hija. Cuando que además entiendo fue acosado. justo, perdón, que además entiendo fue justo lo que una de las principales cosas que le hicieron a Olimpia, ¿no? Claro, sí, sí, decírselo a su familia, ¿no? Como Que deshonrarte, ¿no? cuando Olimpia pudo hablar con su madre, entiendo que eso fue como el detonante para poder emprender toda esta Claro. lucha, ¿no? Su mamá de Olimpia, que es una mujer extraordinaria de verdad, y que se lo dijo así, ¿no? Pena a ellos, pena al agresor, ¿no? Aquí todas cogemos, ¿no? Así le dijo. Pena no es ejercer tu sexualidad, pena es, ¿tú le diste permiso para que lo compartiera? No, entonces es su culpa. Y eso es importantísimo de saber. La culpa no es nuestra, la culpa siempre es del agresor, siempre es del agresor. Entonces, en estos 150 acompañamientos fueron diversos, te digo, algunas solo decían, no sé cómo decírselo. Imagínate, fue algo muy fuerte, que recibí una llamada de una niña muy jovencita, muy, muy adolescente, y me decía, yo me muero si mi mamá se entera. Y entonces, a ese grado de peligro estamos en este tema. Y yo les digo a las niñas, a las jóvenes que nos estén viendo y que sean víctimas de violencia digital o lo hayan sido en algún momento, no hay una persona que te defienda más en la vida que tu madre, ¿no? O sea, tu madre, lejos de juzgarte, avergonzarse, deshonrarte, podrá de entrada no entenderlo, podrá asustarse, podrá no saber cómo actuar, pero jamás desearé un mal para ti. Así que yo creo que si hablan con sus mamás, si hablan justamente, van a encontrar a la persona que las acompañe a denunciar, a enfrentar y a salir avante de esta situación. Entonces, de esas 150, te digo, fueron muy diversas las cosas. Tenemos 43 carpetas abiertas de investigación en Hidalgo, de 43
que sí decidieron iniciar sus denuncias. Importante que muchas de ellas ya tenían mucho tiempo que había sucedido el delito, 2, 3, 4, 5 años, pero seguían sus fotografías siendo tantos años Explotadas. explotadas, ¿no? Y esto no termina, no termina hasta que no le pongamos un alto muy claro. Y de esas 43 denuncias se vinculó una persona a proceso. En Hidalgo hubo el primer detenido hace unos meses por 4 carpetas justa de estas 43. Hubo un primer detenido por comercializar, justamente yo te decía que vendían este link por comercializar esta red, pero sin embargo, bueno, la mala noticia es que hace unas semanas se escapó de la cárcel acá en Pachuca, del reclusorio en Pachuca. Hubo la fuga de 2 reos en Pachuca hace un par de semanas y uno de ellos era justamente el único detenido que teníamos. Sin embargo, bueno, no bajamos la guardia, ¿verdad? Para nosotras es un avance, primero que haya sido detenido. Yo creo que pues esta persona no vivirá tranquila nunca, Melissa. Y yo creo que debe de ser muy difícil andar viviendo de mata en mata, escondiéndote sin identidad viviendo la vida que ahora él decidió tener por haber decidido escapar, evadir a la justicia, cometer un delito mucho más grave, ¿no? Del que él podía haber enfrentado en prisión. Y pues yo creo que pues es lamentable, pero no nos rendimos y seguiremos exigiendo justicia no solo para ellas 4 y este reo que se fugó, sino también para todas las víctimas, ni siquiera las 150 ni las 540 que acompañamos, sino para todas las víctimas de violencia digital en México. Y nos conformamos con que sepan y que llevemos el mensaje de decirles que no es su culpa, que no tienen por qué sentirse avergonzadas, que no tienen por qué agachar la cara, que la culpa es de los agresores, que la culpa es de los violadores, que la culpa es de ellos y que se tienen que avergonzar ellos, que nosotras nos construimos y nos vamos a reconstruir juntas y que las reconstrucciones son posibles, que esto que te está pasando ahorita no te va a pasar siempre y no va a durar para toda la vida, va a pasar y vas a lograr salir adelante de ello. Y eso es un mensaje muy importante que quiero decirles. Hoy Olimpia es considerada una de las 100 mujeres más influyentes del planeta según la lista de la revista Times. Una mujer que hace un tiempo le decían que estaba exagerando, que estaba loca, que eso no era violencia, que eso lo había buscado y demás. ¿Tú cómo vas a construir tu historia? ¿No? Entonces vamos a dejar, y con eso me quedo, Melissa, de cómo van a construir sus historias a partir de esta forma en donde se van a reconstruir, porque todas las reconstrucciones son posibles y para ello habemos muchas mujeres que estamos dispuestas a caminar de la mano de cada una de las mujeres que nos necesiten. Eso se llama sororidad y es lo más bonito que me ha enseñado a mí el feminismo y la vida. Marta, qué bonitas ideas nos dejas. Yo sí quiero retomar esta idea de tener muy claro que la culpa siempre, siempre, siempre es del agresor. Nunca es mía porque yo hice algo. Nunca es de mi amiga, de quien está a mi lado, de mi hermana, de porque cometí un error. Nunca es de una desconocida que hizo algo que no debió de haber hecho, ¿no? En esta idea como de no debió de haber hecho. Siempre la culpa es de quien violenta. Sí. Y en esa idea, pues también nosotras tenemos que ir cambiando la manera en la que juzgamos, en la que miramos no nada más a las otras, sino a nosotras mismas, porque a veces también esas maneras de juzgarnos son muy fuertes, muy injustas. Y en ese sentido, justo esto que dices, ¿no? Poder vernos en las otras y podernos ver a nosotras mismas como compañeras de vida, diría yo. Marta, ha sido un placer, de Gracias, verdad. también muchas gracias. No, nos has enseñado mucho, a mí me has enseñado mucho. Yo espero que quien nos pueda ver y acompañar, pues tome de aquí lo que le sirva, lo que necesite y lo reproduzcamos. Vayamos cambiando estas maneras de creer, de hacer, de compartir, de vivir también la vida, digamos, digital. Sobre todo después de COVID, pues ha sido como una vida muy intensa
en lo digital, que también es importante, que no es que nos cerremos a ella, sino que aprendamos a vivirla En ella. como la vida, digamos, física, en una manera más igualitaria, más justa, con derechos para todas, para todos, para todes, y que podamos ser más felices y podamos ser quienes querramos ser, ¿no? Sobre todo eso, vivas y libres y felices, ¿no? Autónomas, plenas, es lo que deseamos para todas las mujeres. Gracias, Melissa, por construir estos espacios. Te decía yo al inicio, me emocionaba mucho, me emociona tanto charlar con mujeres tan asertivas y tan sororas como tú, que están poniendo este granito de arena, porque salir a hablar de estos temas, alzar la voz, asumirnos como feministas, asumirnos como agentes de cambio en un tema de derechos humanos es complejo. Rescatar, más bien, no diría rescatar, diría apoderarnos, ¿no? De nuestra autonomía que nos ha sido robada durante tanto tiempo, pues es un tema muy valiente, te lo reconozco y te lo agradezco infinitamente, Melissa. Gracias por la charla, gracias por estos momentos de replantearnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y sí, como tú lo dices, recuerda nada más que así como la vida tiene medidas de seguridad, te subes a tu automóvil, te pones un cinturón de seguridad, cruzas una calle, te fijas a dónde vas, no hablas con extraños, etcétera. Todas estas medidas de seguridad que nos enseñaron desde siempre, bueno, tenemos que aplicarlas también al espacio digital, porque lo digital es real. Marta, muchísimas gracias y no nada más por esta charla, sino sobre todo por hago un reconocimiento al trabajo que están haciendo, que han hecho, que seguramente seguirán haciendo, porque no es nada más importante para las mujeres en Hidalgo, no es importante solamente para estas 540 carpetas que después se volvieron en 150 personas, que después se volvieron en 43, digamos, delitos perseguidos, sino que están abriendo brecha para todas nosotras. Y eso es fundamental. Muchísimas gracias por ese cariño, por esa inteligencia, por esa pasión puesta, comprometida. Muchísimas gracias, Marta. Y pues Muchas nada. gracias. Y estamos a tus órdenes, Melissa. Muchísimas gracias y saludos a todo tu auditorio. Gracias por llegar. Quien llegó hasta aquí, muchísimas gracias por quedarse. Muchas, muchas gracias. Y seguimos en contacto, Meli. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y compartimos tus redes sociales para que nos sigan, para que te sigan y seguimos en esta lucha y un placer, Marta. Muchas gracias y bonita noche.